Vamos a explicar brevemente de qué trata la actividad que vamos a hacer antes de entrar en materia de lo que es el Estado Social de Derecho y Justicia, por cuanto me ha pasado por experiencia que muchas personas estamos manejando una información que quizá no es completamente correcta. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de lo que es el Estado Social de Derecho y Justicia. Ese concepto de Estado Social de Derecho y Justicia está establecido en nuestra Constitución Nacional en el artículo número 2, y para poder comprender ese alcance de lo que es el Estado Social de Derecho y Justicia es importante que nosotros aprendamos o tengamos un conocimiento general de ese concepto tan novedoso que se introdujo en nuestra Constitución Nacional a partir del año de 1999 como consecuencia de la nueva creación de la Constitución y del Estado Social de Derecho y de Justicia. En este sentido, hay una jurisprudencia que es importante, que la vamos a ver, hace mención la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera, la cual vamos a entrar a explicar muy brevemente y de los cuales ustedes van a hacer una investigación de análisis, unas notas importantes. Ahora bien, en cuanto a la sentencia que estamos comentando del magistrado José Eduardo Cabrera, es una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ocasión de una situación que se presentó con unos créditos para viviendas y que muy brillantemente el doctor Jesús Eduardo Cabrera resuelve la situación, pero lo que más nos importa de acá de la sentencia son los conceptos que él alude a lo que es el tema del Estado Social de Derecho y de Justicia. Es importante que ustedes hagan los estudios y el análisis de la información de aquí en adelante y para que puedan tener una comprensión más clara y precisa de lo que trata esta sentencia. En este sentido, el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, que fue un magistrado muy brillante, él después de hacer un análisis de están viendo acá, él entra para poder dar la explicación correspondiente, él entra a hacer un análisis de cuáles son las bases o cuáles son las instituciones que rigen el Estado Social de Derecho y de Justicia, en este caso que se incorporó en nuestra Constitución a partir de la Asamblea que en el año 99 sanciona la nueva Constitución que entró en vigencia en el año 2000 y la cual fue modificada en el año 2009 con la enmienda número 1. Ahora bien, entrando al punto que nos interesa, el doctor Jesús Eduardo Romero Cabrera hace un breve ensayo, una breve explicación sobre los conceptos históricos de lo que debemos entender sobre lo que es el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho, en el cual él hace una diferenciación muy importante sobre este punto y de dónde tomaron estas bases inicialmente. Y es importante que ustedes tengan conocimiento de esta sentencia y por favor la estudien, por cuanto todas las normas que están en la Constitución Nacional, desde el artículo 2 en adelante, se tienen viento. Y eso es una de las situaciones que los abogados están en sintonía con el lineamiento que estableció esta con su enmienda en el año 2009. Estos conceptos ustedes tienen que revisarlos por cuanto el ejercicio profesional, de ahora en adelante, desde esa fecha para acá, desde el 2002 para acá, y de esa nueva Constitución del año 99, con la enmienda del 2009, todas las actuaciones, los conceptos, las funciones, reglamentos, normas y procedimientos tienen que estar en sintonía con esa interpretación constitucional. Por eso es que es importante que ustedes vayan revisando y específicamente ya aquí en el punto 3, él entra a analizar lo que es el Estado Social de Derecho en el derecho constitucional venezolano, que lo vamos a explicar brevemente ahorita. Continuando con el tema del Estado Social de Derecho y Justicia, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, él entra a conocer varios aspectos en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales él analiza cuáles son los conceptos actuales del Estado Social de Derecho y que en líneas generales él toma una base y lo que se trata de explicar en breves palabras es que el Estado social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna
que puede denominarse la Constitución económica, tiene que verse de una perspectiva esencialmente social. Así que nuestro sistema tributario y las normas que manejamos en Venezuela con contenido tributario tienen que verse desde una perspectiva esencialmente social. El Estado social de derecho va a reforzar la protección jurídico constitucional de personas o grupos que se encuentran ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico, económica o social de debilidad, y va a tratar de minorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger de todo a través de los tribunales, y frente a los fuertes tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensa de los derechos fundamentales de otros. ¿Ok? Esto es en línea general lo que maneja el Estado social de derecho, y vamos a seguir ampliando estos conceptos. Bien, continuando con nuestro análisis, el magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera, él entra a estudiar brevemente lo que se entiende por el Estado social de derecho en el derecho constitucional venezolano. Él nos argumenta, nos presenta aquí, que ya en la Constitución de 1961 se recogían algunas esencias de lo que es el Estado social de derecho. En este sentido, él indica, por lo menos, que ya en el artículo 57 de esa Constitución se establecía lo que era la solidaridad social, y también limitaba lo que era el derecho de propiedad, y regulaba lo que era el régimen económico en base al principio de la justicia social establecido en el artículo 25, así como la libertad económica, reconociendo en esas normas caracteres propios del Estado social de derecho, como es la función del Estado de proteger, planificar y fomentar la producción. Y en varias disposiciones tomaba en cuenta el interés social, el cual es un criterio, es uno de los distintivos del Estado social de derecho. En este sentido, el interés social lo ha definido del siguiente punto de vista la doctrina. Esta es una noción ligada a la protección estatal de determinados grupos de la población del país, a quienes se reconoce no estar en igualdad de condiciones con las otras personas, con quienes se relacionan en una específica actividad, y por lo tanto se les defiende para evitar que esa condición desigual en que se encuentran obre contra ellos y se les cause un daño patrimonial, o se les lleve a una calidad de vida ínfima o peligrosa que crearía tensiones sociales. Ver Cabrera Romero, Jesús Eduardo, las iniciativas probatorias del juez en el proceso. Esta es la base que él toma. En otro caso, la profesora Hildegarda Rondón de Sansó, ella analiza lo siguiente y lo conceptualiza, lo que es el Estado social de derecho, de la siguiente manera. El Estado tradicional se sustentaba en la justicia conmutativa, el Estado social en la justicia distributiva. El Estado tradicional es el legislador, en cuanto que el Estado social es fundamentalmente un gestor al cual debe sujetarse la legislación. De ahí el predominio de los decretos leyes y de las leyes habilitantes. El Estado tradicional se limita a asegurar la justicia legal formal, en cuanto que el Estado social busca la justicia legal material. El profesó los derechos individuales. El Estado social entiende que la única forma del Estado tradicional se caracteriza por su inhibición, mientras que tenemos que tener nosotros de manejar nuestra actuación profesional y como especialistas en nuestra área tributaria. Vamos a seguir con los siguientes puntos explicando todos estos conceptos.